gracias, Señor. Hoy te tenemos, Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Denle un fuerte aplauso a la presencia de Dios en esta mañana. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Bienvenidos en esta mañana. Nos gozamos en el Señor porque podemos estar en su casa. Amén. Si alguien me dice la hora, por favor. Ok. No tengo reloj, así que bueno, el Señor. Gloria a Dios. Nuestro tema en esta mañana: venciendo la crisis por medio de la fe. Pastora, y es que los cristianos sufrimos crisis. Sí, los cristianos sufrimos crisis. Los cristianos no escapamos a eso. Amén. Y quiero comenzar definiendo lo que es crisis. Según el diccionario, la define como un tiempo crucial, un momento decisivo de cambio en la vida de una persona. Una crisis ocurre cuando una persona pierde el control sobre áreas significativas de su vida y la persona necesita ayuda para salir de esa crisis en un menor tiempo posible y poder ajustarse a los cambios que esa crisis produce. Todo cambio produce crisis. Todo cambio produce crisis. Todo cambio repentino, sobre todo cuando son repentinos, producen crisis en nuestras vidas. Y podemos hablar de crisis financiera, podemos hablar de crisis matrimonial, familiar, de crisis en nuestras relaciones, de crisis existencial. ¿Y qué es la crisis existencial? La crisis existencial es cuando la gente anda por la vida sin propósito, sin esperanza. No sabe por qué está aquí, para qué está aquí. Eso produce una crisis en la persona y los psicólogos y psiquiatras han llamado esto como un vacío existencial. Siempre va a estar ese vacío allí hasta que Dios lo llene. Amén. Crisis de soledad, depresión. Tenemos un ataque brutal con estas dolencias y la iglesia no ha escapado de esto. La iglesia no escapa de esto. Personas que anhelan, que añoran cosas pasadas, pones tu confianza en eso que pasó y que ya no es, y que tú lo quieres de vuelta. Y como no lo tienes, eso produce depresión en ti, sueños frustrados, cosas no alcanzadas, y eso está allí en la mente, dándole ahí a la mente, pero es que no lo lograste, pero es que no pudiste. Ese sueño es imposible, eso produce depresión. Y ataques de ansiedad, cuando no sabemos qué nos depara el futuro, cuando no estamos seguros, sentimos esa inseguridad en nuestra vida y nos da temor el futuro porque no sabemos cómo vamos a enfrentarlo. Eso produce ansiedad. Y cuando una persona está con esa ansiedad, con esa depresión, tiene una crisis. ¿Ok? Hay crisis ocasionadas por eventos traumáticos, repentinos, la muerte de un familiar querido, un diagnóstico médico de repente, un diagnóstico médico desfavorable, produce crisis en nuestras vidas. Malas noticias producen crisis en nosotros. Amén. Y algunas de las respuestas que los seres humanos le damos a la crisis, casi siempre: esto no me puede estar pasando a mí. Es una de las primeras cosas que pensamos. ¿Qué voy a hacer? No puedo con esto. Gracias. ¿Cómo pueden hacerme esto? Y la que más utilizamos todos: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Lo que nos falta decir, se lo hubiera hecho a otro. ¿Y? Nuestra mente siempre va a buscar: ¿por qué a mí, Señor? Yo no me lo merezco. Y tenemos en la Biblia, hay diferentes ejemplos de hombres que vivieron crisis. Abraham, cuando Dios le pide a su hijo Isaac,
después de haber pasado años creyendo por esa promesa, y Dios le entrega a su hijo, el hijo de la promesa, el hijo de donde saldría esa nación que Dios le había hablado. Y Dios le dice a Abraham: necesito que me entregues a tu hijo y me lo sacrifiques. Y Abraham se quedó: ¿cómo? Pero ustedes conocen la historia. Abraham obedeció y luego Dios lo bendijo y no hubo necesidad de sacrificar a su hijo, porque Dios lo que quería era saber. Dios conocía el corazón de Abraham, pero Dios necesitaba que Abraham conociera su corazón y supiera que él estaba dispuesto a servirle a Dios sin importar la circunstancia. Moisés vivió una crisis tremenda cuando, queriendo defender a su pueblo, fue expulsado, tuvo que huir al desierto. 40 años vivió en el desierto. Todos estos eventos son traumáticos para la vida de cualquiera, amén. Dígame usted, José, cuando rehusó acostarse con la esposa de su jefe por serle fiel a Dios, y por eso lo meten preso, entró en una crisis y en un proceso de quebranto, amén. Pablo y Silas vivieron una crisis cuando fueron a la cárcel. Y así vemos muchos casos en la Biblia. El mismo Jesús, en el monte de Getsemaní. No, pero es que Jesús era Dios. Pero Jesús, dice la Biblia, que vino aquí a la tierra y renunció a su derecho de ser igual a Dios. Y allí en el Getsemaní oró, clamó, porque había una crisis en él. Él sabía lo que tenía que hacer. Y sin embargo, como ser humano, le dijo: Padre, si es posible de mí, pasa esta copa. Padre, si hay otra manera de salvar a la raza humana, hazlo de esa otra forma, pero que yo no tenga que pasar por esto. Pero vemos como Jesús, como buen hijo, le dice: pero que no sea como yo quiero, sino como tú lo has establecido. Y vemos entonces que pudiéramos hablar de Job, de David, de los discípulos. Entonces, lo primero que tenemos que quitarnos de nuestra mente cuando estamos en alguna crisis, en algún proceso, es pensar que somos los únicos que estamos pasando por eso. Y creer que solamente a nosotros nos tocó. Porque eso le deprime más. Eso le da más ansiedad. Y eso no le permite ver la salida. La única manera de enfrentar la crisis es por medio de la fe. Amén. La crisis tiene la potencialidad de alcanzar a cualquiera en cualquier momento. Eso es otra cosa que tenemos que entender. Porque a veces como cristianos decimos: a mí no me toca el mal. Sí, yo soy una hija de Dios y a mí no me pasan nada de esas cosas. Le pasó a Jesús. Le pasó a Jesús. Así que es importante entender que la crisis en cualquier momento nos puede alcanzar. Y hay diferentes tipos de crisis. Hay crisis comunitarias, como la crisis que se vivió en Nínive, ¿se recuerda? En Jonás capítulo 1, verso 4, dice que Jonás comenzó a entrar por la ciudad a camino de un día, mire lo largo de esa ciudad, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Imagínense que alguien entre por el peaje de Puerto Ordaz y hasta allá, hasta el peaje que sale de San Félix, durante 40 días declarando un juicio que viene para la ciudad. Los habitantes de esa ciudad entran en estrés, entran en crisis. Eso es una crisis comunitaria, crisis nacionales. Nosotros vivimos una crisis nacional. Venezuela vive una crisis nacional, política, social, cultural, espiritual, moral. Hay crisis en nuestro país. Crisis mundiales como la del COVID-19 fue una crisis mundial que afectó a todos los países. Las guerras, Mateo 24 habla de una crisis global. Amén. Pero también hay crisis personales, individuales, que nos tocan a cada uno de nosotros y nos afectan directamente. Entonces ya no es la persona que usted ve por los estados de WhatsApp que están pidiendo ayuda para fulano de tal que está. No, ya es el vecino suyo, ya es el familiar suyo, ya es el que está cerca de usted. Amén. Ya no es la crisis económica que usted está viendo que en África los niños no tienen comida. No, aquí en San Félix, aquí mismo, aquí en Unare.
aquí mismo hay una crisis. Y ya no es el familiar de un conocido suyo, ya es su propio familiar o usted mismo. Entonces las crisis quieren privarnos de hacer todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Las crisis son procesos que, por cierto, no vienen de parte de Dios. Dios los permite para sacar de nosotros lo mejor, pero Dios no las produce. Pero estos vienen para que nosotros dejemos de hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque cuando usted está en crisis, usted suelta todo y se enfoca en su proceso, en su crisis, en su problemática, y deja todo. No puedo ir a la iglesia, hermano, estoy enfocado en esto. No puedo orar porque necesito encargarme de esto. No puedo servir porque necesito trabajar, no tengo comida en mi casa. Es lo primero que hacemos, o es lo primero que generalmente se hace. Y quizás en estos últimos días, semanas, meses, usted tal vez haya estado experimentando esa dura sensación del desánimo. Nada me sale bien, intento por aquí, compro aquí para vender, resulta que el otro lo vende más barato que yo, no sé cómo hace, me meto por aquí, esto no me cuadra y tuve que cerrar el negocio y entonces ¿ahora qué voy a hacer? Estamos sometidos a procesos que generan crisis en nosotros, ¿ok? Y el problema de la crisis, cuando no se trata correctamente, es que nos lleva a ser duros de corazón. El corazón se endurece, deja de creer, deja de esperar en Dios, y el corazón se endurece y lleva a encerrarnos en esa sensación: pobre de mí, esto solamente me pasa a mí, esto es injusto conmigo. ¿Cómo es posible? Yo me alejo de todos y de todo. Cuando ya la persona está allí, está en plena crisis, ¿ok? Entonces hay que reconocer, tenemos que reconocer cuando hay una crisis para poder enfrentarla a través de la fe. Porque la crisis, recuerde esto, lo hemos hablado muchas veces, es un eslogan prácticamente de esta casa. La crisis no niega, la fe, no niega la realidad de la crisis, no la niega, pero pasa por encima de ella y la cambia. Solamente a través de la fe nosotros podemos enfrentar la crisis. Entonces hay varias cosas, hay varios puntos acá que quiero desarrollar para que nosotros podamos de alguna manera tener una idea, y vamos a tomar el caso de Nehemías, cómo él enfrentó la crisis, cómo la venció. Y aquí hay algunos principios bien interesantes. Entonces vamos a buscar el libro de Nehemías, capítulo 1. Usted recuerda que el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, fue invadida por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Y en la primera deportación llevó un grupo de judíos a Babilonia, pero dejó a otros allí en la ciudad medio desbaratadita. Pero después, a los 2 años, regresó nuevamente su ejército y acabó con la ciudad. Destruyó los muros de la ciudad y llevó otro grupo de judíos también cautivos a Babilonia, lo que llaman la segunda deportación. Fueron ancianos, enfermos, gente que no tenía a la vista del gobierno de Babilonia, no tenían nada que dar. Y así la ciudad quedó destruida, sin los muros. Cuando una ciudad en ese tiempo no tenía muros, estaba abierta a cualquier cosa. Cualquiera podía entrar, invadir, robar, hacer lo que quisiera. Por eso las ciudades eran amuralladas, como en el caso de Jerusalén, que tenía sus muros y tenía sus puertas. Y todo eso fue destruido, fue quemado. Y bueno, los judíos estaban entonces en Babilonia unos como esclavos y otros como cautivos. Dentro de ese grupo estaba Daniel, estaba Ezequiel, 2 grandes profetas de los cuales Dios habló a través de ellos, no solamente para lo que estaban viviendo en ese tiempo, sino para lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos, ¿ok? Entonces, lo primero que podemos ver aquí en Nehemías 1, el verso 2 dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron:
el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Este hombre vino a Nehemías y le habló de la condición en la que estaba la ciudad. Y hubo un reconocimiento de la crisis. ¿Y cómo está Venezuela? Bien, vale, aquí todo está bien. Todo, estamos recuperando todo. Aquí todo, las ventas van para todo. No podemos negar la crisis. Es lo primero que tenemos que hacer, no negarla. Hay que reconocerla, porque está allí. ¿Y cómo está? Bien, perfectamente. A mí no me pasó nada y está con la máscara de oxígeno. Y pensamos, esas son suposiciones de fe, ¿sabe? Negar la realidad, negar la enfermedad, negar el proceso, negar la crisis. Cuando están allí, eso no es fe. No, que yo llamo las cosas que no son como si fueran. No, yo estoy enfermo, no tengo la sanidad todavía, pero mi sanidad viene de camino. Y mi cuerpo va a rechazar esa enfermedad. Eso es otra cosa. Ahí usted está aplicando la fe, porque la palabra dice que en Cristo somos todos sanados. Usted está aplicando la fe. Pero en primer lugar, no podemos negar. Tenemos que reconocer y ver cuál es la situación. ¿Cómo está el matrimonio? Perfecto. Duermen en camas separadas, pero estamos bien. Estamos bien. En las redes sociales, ay. Lo que usted no oye. No podemos negar las situaciones y no podemos negar las crisis y los procesos por los que estamos pasando. Fíjese que cuando usted lleva a alguien a un centro de rehabilitación, sobre todo cuando estos centros de rehabilitación son dirigidos por personas cristianas, lo primero que te dicen es, mira, para que la persona pueda entrar aquí, nosotros lo podamos aceptar, la persona tiene que reconocer su problema. Porque si no reconoce su problema, nosotros no lo podemos ayudar. Entonces, si tú no reconoces el problema por el que estás pasando, la crisis en la que estás, ¿cómo Dios te va a dar las alternativas y cómo te va a dirigir para salir si según tú no estás pasando por nada? ¿Ok? Entonces, no es falta de fe el que usted reconozca el proceso y la crisis por la que está pasando. Es falta de fe si se queda allí. Pero vamos a seguir para que usted vea todos estos principios. Negar la crisis es negar que Dios es poderoso y que te puede sacar de allí. Amén. Número 2, la fe te lleva a buscar la ayuda correcta para salir de la crisis. Generalmente cuando estamos pasando por un proceso fuerte, por un problema, por una crisis, generalmente lo primero que hacemos es buscar de lado. A ver, ¿quién me puede ayudar? No, pero tú sabes que fulano tiene un cargo aquí o fulano puede hacer esto. Es lo primero que nos viene a la mente. Nehemías, fíjense lo que hizo Nehemías. Verso 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Él no buscó la ayuda de lado, él vio hacia arriba. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces, yo no le digo que no busque ayuda en otro, pero lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Levantar nuestros ojos al cielo y decir, Señor, estoy en esta situación y necesito tu ayuda, necesito tu intervención, Dios. No puedo salir sola de esto. Y reconocer cuál es la situación y pedirle ayuda a Él, buscar la ayuda correcta. ¿Cuántas veces hemos buscado en lugares incorrectos, con personas incorrectas, y la crisis viene a ser peor de lo que estaba? Peor de lo que estaba. Tengo problemas en el matrimonio, pero me voy donde la vecina y la vecina está peor que yo. Entonces las 12, no, sácalo.
No, sí, sácalo, no le sirvas el plato de comida, sácalo. Entonces, tenemos que buscar la ayuda correcta. Buscar la ayuda correcta. Y Dios siempre tiene la ayuda correcta. Amén. Por medio de la fe podemos creer y ver. Dios nos va a dirigir. Dios nos va a dirigir. Pero lo primero que tenemos que hacer es mirar a Dios. Buscar a Dios. Esperar de Dios. Ya Él moverá sus piezas. Pero nosotros buscamos a Dios. Amén. Número 3, reconoce las causas por las que se produjeron esa crisis. Y aquí es donde muchos se caen. Nehemías, seguimos en el capítulo 1, verso 6. Dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Miren lo que hace Nehemías, que él no estaba allá. Él estaba en Babilonia ya porque él era uno de los cautivos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, y en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Entonces es importante que primero nosotros reconozcamos por qué llegamos hasta aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Porque el pueblo de Israel fue cautivo porque durante muchos años no siguieron las instrucciones de Dios. No siguieron los principios de Dios. Quisieron imitar a otras naciones. Buscaron los dioses de otras naciones. Hasta que llegó el día que llegó entonces la cautividad. Entonces, cuando hay una crisis en nuestras vidas, no busquemos de lado para ver quién tiene la culpa o a quién echarle la culpa. Tenemos que ver qué parte de la culpa tenemos nosotros. Es importante que nosotros reconozcamos no solamente que estamos en crisis, sino por qué llegamos hasta ahí. Es importante que lo hagamos, mi hermano. Es una transparencia que usted tiene con Dios. Usted no va a ir a Dios, me hicieron, Señor, porque nadie me quiere, todos me odian, Señor. No. Señor, este matrimonio, espérate, el matrimonio es de dos. El matrimonio es de dos. No, pero es que usted no conoce. No, sí, yo no conozco a ese, yo conozco al mío. El matrimonio es de dos. Y siempre cuando hay una crisis matrimonial, nosotras mujeres tenemos que sentarnos y reconocer y decir qué pasó aquí. Cuando hay crisis en alguna relación, cuando hay crisis en cualquier lugar, en el departamento donde usted sirve, en la iglesia, hay una crisis allí. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Y dónde yo tengo responsabilidad? Es importante, fíjense, Nehemías, aunque él no estaba ya en ese momento, él es parte de la nación de Israel y él reconoció y dijo: Señor, hemos pecado contra ti, nos olvidamos de ti. Por eso estamos en esta situación. Es importante reconocer, amén. Y reconocer los errores no significa que tú no tengas fe. Lo que pasa es que a veces nos montamos en una dimensión de fe que es irreal. Porque la fe no niega la realidad de las cosas, la fe no niega las culpas de las personas, la fe no niega los errores. La fe supera, pasa por encima y cambia, pero no niega las cosas. Entonces, reconocer por qué llegué hasta aquí. Reconocer es una prueba, es un proceso, porque cuando yo reconozco por qué llegué hasta ahí, reconozco mi parte de culpa y digo: Señor, yo hice esto, yo me equivoqué, este fue mi error. Yo estoy anunciando ya que la gracia de Dios me va a sacar de allí. Yo estoy anunciando que creo, porque cuando yo vengo y reconozco delante de Él, yo estoy anunciando que creo que Él es suficiente para que su gracia me limpie, me cambie, me transforme y me saque de esa situación. Amén. Importante, pon tu fe en las promesas de Dios.
pon tu fe en las promesas de Dios. Seguimos en el verso 8 de Nehemías. Fíjense lo que este hombre dice después de haber reconocido el error. Dice en el verso 8: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Dios había dado el anuncio. Pero si ustedes volvieran a mí y guardaran mis mandamientos y los ponen por obra, aunque vuestra dispersión haya sido hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré. No importa la situación en la que llegaste, no importa en la condición en la que te encuentras hoy, no importa de qué tamaño es tu crisis, Dios tiene la potencialidad de sacarte de allí y de cambiar todas las cosas a tu favor. Amén. De allí os recogeré y los traeré de nuevo al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. La voz de Dios es la única que tiene autoridad para traspasar tu crisis personal, llegar a tu corazón, hacer los ajustes y cambios necesarios y sacarte de allí. Solamente la voz de Dios, y la voz de Dios está en su palabra. Amén. Creer en lo que Dios ha dicho acerca de mí, acerca de los míos, acerca de mi nación, acerca de donde yo estoy. Creerle a Dios, tenerle fe a Dios, que nuestra fe esté puesta en Dios y en sus promesas. No es que fulano me prometió que venía. Mire, yo cometí un error muchas veces. Yo buscaba siempre a alguien, sobre todo cuando eran hombres de Dios, y decía: oye, habla con mi esposo. Oye, dale una palabra, habla con mi esposo. Hasta que yo dije una vez: ya va, Señor, tú me diste a mí unas promesas. Tú me dijiste a mí: encárgate de lo mío y yo me encargaré de lo tuyo. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Amén. Entonces cuando Dios te da una promesa, que están contenidas en su palabra, por eso es que lo primero que no debes hacer apenas entras en crisis es cerrar la Biblia. No puedes hacer eso. Me dejo de congregar, no puedes hacer eso. Dejo de orar, menos todavía. Te estás desconectando, y si te desconectas, ¿cómo recibes? Si nosotros desconectamos el cable de la electricidad, esos bombillos no van a alumbrar. Y está el bombillo, y está el cable, y está la electricidad. Eso está ahí, pero usted necesita conectarse, estar conectado, porque no hay otra manera, no hay otra forma. Amén. Y aquí hay algunos versos de la Biblia que son promesas. Han sido promesas que han significado mucho para mí. Hay muchas más. Hay más de 3,000 promesas en la palabra de Dios. Imagínense todo lo que usted y yo tenemos para agarrarnos en fe de allí, para enfrentar cualquier crisis. Y yo le voy a leer solo algunas para que usted las pueda anotar y usted pueda ver cómo la mano de Dios ha estado con usted. Amén. Y cómo le ha sustentado. Salmo 37, del 24 al 26. Si tropezamos en el camino, no caeremos, porque el Señor estará allí para sostenernos e impulsarnos. Era David diciendo esto: he vivido muchos años y nunca he visto a un justo desamparado, ni a sus hijos sin tener que comer. Yo he experimentado esto en mi vida. Amén. Los justos estarán siempre dispuestos a dar sin esperar nada a cambio, y sus hijos siempre serán una bendición. Agarre esa promesa para usted, agárrela. Filipenses 4:19: le pido a mi Dios que le dé a ustedes todo lo que necesitan, conforme a las espléndidas riquezas que tienen en Jesús. No es conforme a las riquezas que ustedes pueden obtener, es conforme a las riquezas que ya Jesús obtuvo para nosotros. Esas son las riquezas que están dispuestas para ti y para mí. Amén. Lucas capítulo 6, verso 38: den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor,
a la que pueden contener en su regazo. Aunque se le haya agitado y apretado al máximo, siempre se rebosará. Porque con la misma medida con la que ustedes miden a los demás, ustedes volverán a ser medidos. Promesas, principios de vida, tómelos, caminen en ellos, aplíquelos y que esto sea una revelación para su vida. Amén. Segunda de Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dios te ha dado espíritu de dominio propio. La depresión y la ansiedad no te pueden vencer porque Dios te ha dado a ti espíritu de dominio propio. Ellas no tienen poder sobre ti. No tienen poder sobre ti. Tienes que enfrentarlas y decirles: hasta aquí llegaste. Hasta aquí, no pasas más. Porque tú no tienes poder sobre mí. Tu confianza está en Dios. No le tenemos temor al futuro. Porque venga lo que venga, sabemos que Dios nos va a ayudar, nos va a sustentar y nos va a levantar. Amén. Y el pasado quedó en el pasado. Aprendimos de él a no cometer los mismos errores. Pero no nos podemos quedar en el pasado. Hay gente que tuvo un pasado glorioso y hoy no lo tiene. Y entonces vive deprimido porque ese pasado nunca vuelve. No va a volver. ¿Sabes por qué no va a volver? Porque Dios ha dicho que Él tiene un camino nuevo para ti y que vienen cosas mejores y mayores. No sigas pensando en recuperar ese pasado. No sigas pensando en recuperar a las personas que quedaron en ese pasado. Dios tiene mejores cosas para ti. Amén. Dios tiene un mejor sustento para ti. Dios tiene una mejor actividad, un mejor servicio. Todo lo que Dios tiene para ti es mejor que lo que pudo haberte dado en el pasado. Porque la Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, así como Cristo Jesús. Entonces no podemos añorar ese pasado, esos sueños no cumplidos. Es que no lo cumplí, es que no lo logré, es que no lo cumplí. Olvídate de ese sueño. No lo cumpliste, no lo lograste. Hay sueños esperando por ti. Hay sueños de Dios esperando por ti. No puedes quedarte estancado en ese sueño del pasado. Ya deséchalo y comienza a pedirle a Dios: Señor, dame lo nuevo que tienes para mí. Señor, muéstrame lo nuevo que tienes para mí. Señor, dime qué tengo que hacer para alcanzar eso nuevo que tú tienes para mí. Y poner tu fe y tu confianza en su palabra, en Él. Amén. Isaías 41:10. No temas, te dice el Señor. La palabra no temas o la frase no temas sale en la Biblia 365 veces, una para cada día del año. No temas porque yo estoy contigo, no te desanimes. ¿Por qué? Que yo soy tu Dios. ¿Cómo nos vamos a desanimar teniendo un Dios como el que tenemos? No te desanimes porque yo soy tu Dios. Yo te voy a fortalecer, yo te voy a ayudar y yo te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Quién es la diestra de su justicia? ¿Quién está a la diestra del Padre? Jesús. Te sostiene, te levanta, te cambia, te transforma, te perdona, te provee, te sustenta. Entonces el cristiano no se siembra en la crisis. El cristiano atraviesa la crisis, pero no se siembra en la crisis. Usted sabe que el águila, cuando ve la tormenta, ve ese techo de nubes, él no dice: bueno, mejor me voy a la montaña, a la roca y me escondo allí mientras pasa la tormenta. No, él se enfila directo a la tormenta, directo a las nubes, y la atraviesa y se para y vuela por encima de la tormenta. Por encima de la tormenta. La crisis la vamos a atravesar con fe. Y después vamos a decir: me parecieron como aguas que pasaron. Señor, me sacaste de ahí. Me sacaste, Señor, en victoria. Oh Dios, hoy puedo testificar que me sacaste en victoria, Señor. Porque tu crisis de hoy es tu testimonio de mañana, ¿sabes? Lo que estás viviendo hoy, por muy difícil que sea, Dios lo va a usar para que tú testifiques y para que tú puedas impulsar a otros a tener fe. Amén.
Deuteronomio 31:8, nuevamente, el Señor mismo va delante de ti y estará contigo. Tú no estás solo. Tú no vas solo. Tú no vas solo. Ayer mi esposo tuvo un accidente doméstico, arreglando un asunto en el carro, se levantó así, no vio, y la reja se la metió aquí en la cabeza, 3 puntos. Pero eso fue un sangrero y es una cosa, y estaba que no, se le subió la tensión a 186. Y tuvimos que salir corriendo a la clínica. Y bueno, llegamos a la clínica, lo vieron, la cuestión, estaba esperando que se le estabilizara la tensión para poderlo coser, para poderle hacer la radiografía, el asunto. A la final estuvimos como 3-4 horas allí, pero todo se resolvió. No hubo ningún, en la cabeza, gracias a Dios, no afectó hueso, nada. Se le estabilizó su tensión y bueno, sí le mandaron a descansar y a no usar gorra por 8 días. Que eso para él es difícil. Pero Dios nos sacó, ¿me entiende? Porque no estamos solos, no estamos solos. El Señor mismo va delante de ti y estará contigo. Se abrieron las puertas de la clínica, nos atendieron enseguida, el dinero fluyó, llegó. O sea, Dios se encargó de todo, amén. Nunca te dejará ni te abandonará. Y otra vez te dice, no tengas miedo. Y dice, no te desanimes. Usted sabe qué desanima: el miedo, el temor, la inseguridad. Eso desanima a cualquiera. No, yo no quiero ir, no, yo no quiero salir, no, porque hay un temor en ti, enfrentarte a la circunstancia. Pero es que tú no estás solo. Ninguno estamos solos. Amén. Éxodo 14:13, y Moisés dijo al pueblo, no temas, otra vez, no temas, mantente firme, mira la salvación del Señor. Josué 1:9, no te he mandado que seas fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. A donde quiera que tú vayas. Si entendemos que no estamos solos, que Dios vela por nosotros, que Dios no nos deja en ningún momento. Jesús le dijo a sus discípulos, y estaré con vosotros todos los días, lo afirmó, hasta el fin del mundo, hasta el fin de esta era, cuando estemos ya todos juntos con el Señor. Nunca se va a separar de nosotros, amén. Gloria a Dios. La fe te lleva a actuar, a ponerte en movimiento. Nadie que se queda estancado en medio de la crisis sale de ella. Tienes que ponerte en movimiento, amén. Miren lo que hizo Nehemías en el verso 11, el capítulo 1. Te ruego, oh Jehová, que ahora esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora, Señor, buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Nehemías actuó, oró y actuó. Reconoció la crisis, buscó la ayuda correcta en Dios, se agarró de la palabra de Dios, que le había dicho así: si ustedes se arrepienten de sus pecados, si yo los lancé al otro extremo de la tierra, de allí los traeré y los recogeré y los traeré de nuevo otra vez. Se agarró de esa promesa y entonces, ahora sí, le dio la estrategia. Le dio la estrategia. El error nuestro es que en el primer paso buscamos la estrategia. Apenas reconocemos la crisis, decimos, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto. Y buscamos la estrategia nuestra, dada por nosotros, por nuestra mente. Pero no, tenemos que reconocer, tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar su palabra, sus promesas y decir, aquí está. Mire, cuando una promesa de Dios se le revela a su vida, el cielo viene a la tierra. Escuche, lo que trae el cielo a la tierra es la revelación de la palabra. Usted puede tener la palabra, pero si esa palabra usted no la tiene revelada, no se le revela a usted, el cielo no se va a manifestar. Pero cuando esa palabra se le revela,
el cielo se manifiesta en la tierra y las puertas se tienen que abrir. Amén. Y la crisis se tiene que disipar. Él fue llevado cautivo, Nehemías, y fue puesto como copero del rey. El copero del rey era el que probaba todas las bebidas que le traían el rey, porque en ese entonces, para disputar los reinos, hacían cuestiones para matar a los reyes. Y una de las cosas que utilizaban era el envenenamiento. Entonces había un cargo muy importante y de mucha confianza, y se le dio a un judío. Él era el copero del rey, él era el que probaba primero. Entonces era un hombre de mucha confianza. Y fíjense que él lo primero que hizo no fue buscar al rey. Él buscó a Dios. Y Dios lo direccionó. Puso en su corazón la estrategia. Y aquí le dice: concede ahora, Señor, ahora sí. Concede buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Y él fue al rey y le dijo: rey, está pasando esto con mi nación, con mi país, con mi ciudad. Y el rey le dio carta y le dijo: Nehemías, puedes ir a reconstruir tu ciudad. Y no solamente eso, le dio carta para que sacara madera, materiales, todo lo que necesitaba del reino. Dios nos va a proveer todo. Cuando reconocemos la crisis, cuando reconocemos por qué llegamos allí, reconocemos delante de Dios, pedimos perdón y le decimos: Dios, ayúdame a cambiar esto que me llevó a hacer esto. Buscamos las promesas de Dios, nos agarramos de Él, de su palabra, buscamos esa revelación. Señor, tu palabra dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Señor, yo sé que tu palabra lo dice, pero yo quiero vivirlo. Señor, manifiesta esto, manifiéstalo, y te pegas allí. Lo vas a recibir y se te va a revelar. Luego de esa experiencia, eso va a ser una revelación que va a ir contigo el resto de tu vida. Cuando a ti se te revela una promesa de Dios, una palabra, eso te acompaña el resto de tus días, porque ya está ahí, ya se sembró en el corazón. Ya no es una letra nada más, sino que ya está ahí en tu espíritu, en tu corazón. Mira lo importante de buscar la revelación de la palabra. Señor, ¿qué significa esto? Señor, esta promesa es para mí, pero revélamela, no la entiendo, Señor. ¿Cómo va a ser posible esto? Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Pero tenemos que buscar a Dios primero, amén. Y el rey le dio toda la ayuda que Nehemías solicitó, y él pudo ir allá a Jerusalén y comenzar la reconstrucción de la ciudad. Ya es otro tema, la reconstrucción de la ciudad, pero levantaron los muros y reconstruyeron la ciudad. Y tenían paz con el rey que estaba gobernando en ese entonces. Amén. Entonces, para concluir, la fe en Jesús es la que te va a sacar de la crisis. En Juan capítulo 8, verso 12, Jesús le habla a sus discípulos y le dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, en oscuridad, sino que tendrá luz de vida. Jesús le estaba diciendo: escúchenme, mientras ustedes me sigan a mí, mientras ustedes crean en mí, mientras ustedes vivan los principios que yo les he enseñado, ustedes no van a andar en oscuridad. Ustedes no van a permanecer en la crisis, no van a permanecer en el problema, porque mi luz les va a alumbrar el camino para que ustedes puedan salir de allí. Y en Isaías capítulo 60, verso 1, el Señor nos da la respuesta para nuestra crisis. Y esta es la promesa, escuche bien, esta promesa de Isaías 60, verso 1, es una promesa que usted debe de escribir, imprimir y pegarla ahí en su casa, en su nevera, en su closet, donde sea. Pero esta palabra usted la tiene que ver cada día. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Jesús llegó a ti. Jesús entró en tu corazón. Jesús está contigo. Y la gloria de Jehová ha renacido sobre ti. Si estabas en crisis antes, ahora la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Te ha sacado de esa crisis, te ha puesto en victoria, te ha dado la bendición. Amén.
Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La salida de Dios para una crisis por la que puedas estar pasando es una orden de Él. Es una orden y Él te dice: levántate, levántate y da lo que tienes que yo te he dado. Levántate y da lo que tienes que yo te he dado. Levántate y resplandece. Resplandece. ¿Con qué luz vas a resplandecer? Con la luz de Jesús que está en ti. Vas a dar de lo que Dios te ha dado. Vas a enseñar de lo que Él te ha enseñado a ti. Vas a actuar y vas a caminar de acuerdo a sus principios, y esa luz va a alcanzar a otros. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Hermano, en Cristo lo tenemos todo. No siga dudando, cavilando en dos pensamientos. En Cristo lo tenemos todo. Todo. Si te tengo a ti, no hay nada fuera de ti. Lo tengo todo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas en Cristo Jesús. Entonces no debe haber desconfianza. La desconfianza en Dios es lo que produce ansiedad y depresión. Tiene que haber confianza. Señor, todas las promesas me las entregaste en Cristo Jesús. Él murió en la cruz por mí, por mis pecados. Ya yo no estoy condenada, Señor, porque ya Cristo lavó mis pecados con su sangre. Ya soy libre para recibir, Señor, tus promesas. Esa luz está en nosotros. Por eso es que Él dice: levántate, alumbra, porque la luz de Cristo ya llegó en ti, ya llegó a ti, y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Y eventualmente las crisis nos van a alcanzar, nos van a alcanzar. Dice: he aquí las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Va a venir crisis, y escúcheme, se va a poner peor, porque estamos finalizando los tiempos ya. Se va a poner peor, pero sobre ti amanecerá mi luz. Sobre ti Dios te va a levantar a ti, amén. Sobre ti será diferente. Tu matrimonio no tiene que acabarse como el de la vecina. La vecina no tiene a Cristo, tú sí lo tienes. Esa enfermedad no tiene que ser para muerte. Tú todavía estás muy joven, tu tiempo no se ha cumplido aquí. Dios, sácame, Señor. Y entonces Él te va a dirigir: haz esto, busca aquí, muévete aquí, ponte esto, haz esto. Te va a dirigir, pero Él, que sea Él el que te dirija, amén. Mas sobre ti será diferente. Sobre ti estará Dios y te dará la salida para que en medio de la crisis tú puedas tener victoria. Tú puedas tener victoria. Éxodo 14:13, Moisés le dijo al pueblo: no temas. Y yo se lo digo hoy a este pueblo hoy: no temas, mantente firme y mira la salvación del Señor, que Él hoy trabajará por ti. Él trabajará por ti hoy. Él trabajará por los tuyos hoy. Él trabajará por tu matrimonio hoy. Él trabajará por tu economía hoy. Él va a trabajar por tus emociones hoy. No pienses que es para otro y que a ti no te tocó. A ti ya te tocó en la cruz del Calvario. Te tocó ya. Se repartió a todos los que creyeron. Les dio potestad. Les dio derecho. Juan 1:12, de ser hechos hijos de Dios. Tienes a Jesús en tu corazón, eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios, tienes todo el derecho para orar y para vivir de acuerdo a las promesas que Él te dio. Amén, póngase sobre sus pies. La vida cristiana es un asunto de vivir. Amén. La Biblia no es una utopía, no es un libro de irrealidades. La Biblia es totalmente real. Solo basta que se siembre en tu corazón. Dice que la palabra de Dios es espíritu y que sale de su boca con una intención.
Y dice que no volverá a Él vacía. Es decir, que la palabra que sale de la boca de Dios no regresará sin hacer lo que Dios quiere que esa palabra haga. Por eso es que cuando el Señor te dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, eso se te tiene que meter en el corazón, porque eso es una semilla. Y la fe la abona, la fe hace que esa semilla crezca. Y tú dices, claro que me tengo que levantar. Claro que el Señor no quiere que yo esté así postrada. Claro que el Señor quiere que yo viva esa vida que Él ofrece abundante. Pero es que yo hice, pero es que usted no sabe, no me importa lo que hiciste. Hoy estás aquí. Hoy estás aquí. Hoy estás aquí. Y Dios te dice hoy, abriré camino en el desierto. Abriré camino en el desierto. Camino donde no lo hay, donde no lo ves. Donde dices, pero es que no es posible, pero es que ya no se puede hacer nada. Abriré camino en el desierto. Abriré un camino nuevo en el desierto. Ahora es que te queda vida para vivir las promesas de Dios. Ahora es que nos queda vida para ver lo que Dios hace con nosotros. Ahora es que nos queda vida para ver lo que Dios hace en esta iglesia, lo que Dios hace en este país. Ahora es que te queda vida. No pienses que hasta aquí llegaste. Hoy muchos van a resucitar. Hoy muchos están resucitando por medio de la fe. Hoy muchos están entendiendo que esa crisis se acabó hoy. Llegó a su fin hoy. Llegó a su fin hoy. Ya basta. Ya basta. Ya basta. Dios es Dios. Es Dios. Es Dios. Mientras sea Dios, hay victoria. Mientras sea Dios, hay victoria. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro ahora por este pueblo, Dios. Tú conoces cada corazón. Tú conoces, Señor, lo que cada vida está padeciendo, lo que cada vida está pasando, lo que cada vida está sufriendo. Solo tú lo conoces, Dios. Pero tú también conoces, Señor, la salida que tú has establecido desde antes de la eternidad, Señor. Tú conoces, Padre, Dios, el plan y el propósito que tienes con cada uno. Yo te pido hoy, Señor, que tu palabra pueda ser sembrada en cada corazón y que esta palabra produzca fruto, Dios, al 100%. Y que esta palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que haga conforme a lo que tú has establecido, Dios. Y tú has establecido en la vida de tus hijos victoria. Tú has establecido sanidad. Tú has establecido bendición. Tú has establecido, oh Dios, prosperidad. Tú has establecido paz, Señor. Yo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret le digo a toda emoción que se someta a Dios, que se someta a la voluntad de Dios. Todo estrés, oh Padre, toda depresión sale ahora en el nombre de Jesús. Toda ansiedad se va en el nombre de Jesús. Porque aquí hay hijos tuyos que confían en ti. Que confían en ti, Señor. El temor se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Échalo fuera. El temor no es tuyo. El temor no es tuyo. Se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. El temor es ilegal en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente. Es ilegal, no puede estar allí. Se va en el nombre de Jesús. Oh Padre, nos declaramos un pueblo que confía en ti, Señor. Un pueblo que ha creído tu palabra. Un pueblo, Señor, que está esperando, Dios, el cumplimiento de cada promesa, Señor, que hiciste a cada corazón, Padre. Por eso nos levantamos en victoria, creyendo que vienen días mejores, creyendo que viene una Venezuela no como la de antes, no como la del pasado, sino una Venezuela que ha sido imaginada, creada en ti, oh Dios. Una Venezuela nueva, Señor, y una vida nueva
para cada uno de nosotros, Señor. Padre, que tu fe crezca, 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 Señor, y se desarrolle. Y que nos agarremos de tu palabra. La fe crece a través de tu palabra, Señor. Que podamos hacernos, oh Dios, adictos a tu palabra, a tu presencia, Señor. Para experimentar entonces la gran magnitud, oh Dios, de lo que tú quieres hacer. De lo que tú quieres hacer, Señor, con cada uno. Con cada uno. Ninguno es menos que el otro. Tú tienes un plan con cada uno, Señor, con cada uno, Dios. Tienes victorias, tienes misericordia, tienes gracia, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro la paz, la prosperidad y la bendición en esta casa, a todos los que habitamos aquí, Señor, y a sus familias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.